¿Qué tal? Soy Alfio Cerati, hijo del constructor del edificio Alfio I. Lo vi nacer, lo crié, lo mimé y hoy en día estoy viendo su muerte, porque es como lo siento. Perdí a alguien que uno amaba. ¿En qué año fue construido? Se empezó a construir lo que fue el hormigón en el 69, 70, y después tuvo un tiempo parado. Se reinició de vuelta la obra. Los constructores en ese momento hicieron una estafa a mis padres, lo cual padeció él una ACV por la mala sangre que se había agarrado. Bueno, me terminan enviando a mí a Gesell, tenía 17 años en ese momento, para que me haga cargo de la obra, para que esté acá viendo los materiales, haciendo cosas. Y bueno, lo terminamos con mucho sacrificio en el 84. Inauguramos la temporada 83-84 con todo el edificio en su esplendor. O sea que fue previo al inicio de la construcción del Dubrovnik. Claro, claro, por supuesto. No existía el Dubrovnik en esa época, era un terreno médano. El Dubrovnik. Cuando nosotros inauguramos el Alfio, era un terreno. ¿Cómo te enteraste de esta noticia? 1 de la mañana, en el grupo de WhatsApp de los propietarios, empezaron a entrar mensajes de gente de acá que habían comunicado a algún propietario y él nos empezó a informar a nosotros de lo que había pasado. En ese momento había 3 departamentos ocupados. En ese departamento había 3 departamentos ocupados, el 12, que es el de adelante, el 14, que estaba un matrimonio, tuvieron que sacarlos por la ventana los bomberos. A Graciela. Exactamente. Y a su pareja la tuvieron que sacar por el balcón. Y el matrimonio que estaba en el departamento 7, que era el que estaba abajo del mío, porque yo me había quedado con la unidad 19, que es justo la del medio, que tenían balcones a un costado del edificio, y fue ahí donde se desplomó el Dubrovnik y arrasó y se llevó todo el edificio hacia abajo. Y justo, bueno, estos vecinos de Añares, el hombre mayor falleció y a María por suerte la pudieron recuperar. No sé cómo está todavía, porque no sabemos. Sé que salió grave, con muchas fracturas, pero la pudieron sacar con vida. ¿Pudiste acercarte hasta el edificio ahora? Todavía no pude acercarme. ¿Por decisión propia? Por decisión propia, sí, por decisión propia, como que estoy manejando todo esto muy paso a paso. Quiero ir, por otro lado, se me hace muy difícil. Sí, la imagen es impactante, ¿no? La imagen aérea que me imagino habrás visto porque está por todos lados. Está por todos lados, es increíble que lo que uno tanto amó porque para mí falleció. Duele en el alma, es como si me hubiesen cortado una pierna, un brazo, arrancado el corazón. Mucha historia, mucha historia familiar, mucha historia con mis amigos, que los conocí cuando vine a vivir a Villa Gesell a los 17 años, que son mis hermanos de vida hoy en día. Es algo que es muy difícil de procesar. Creo que tendré que manejarlo tipo un duelo. Mi padre falleció, decirle por culpa de lo que fue esa estafa en el edificio que ocurrió con esos constructores, cuando después me tienen que envían a mí. Mi madre también. Y ahora tengo que ver a él, al hijo, ¿no?, que tuvieron ellos, que uno lo crió, lo siguió criando, padecer esto. El edificio Alfio, ¿qué pasa desde lo legal? ¿Se acercó algún estudio de abogados? ¿Ya te contactaron? Nos está representando Fernando Burlando. Él está preparando todo, por lo tanto no tenemos información legal, sabemos lo que en realidad muchos saben, que van apareciendo quién es el propietario, cómo se manejaban, lo que pasó. Bien legalmente decir exacto no te lo podría decir, porque es todo muy fresco, muy reciente. Porque dentro del edificio había muchos propietarios también, ¿no? No es que todos los departamentos pertenecían a vos. Por supuesto, son 24 departamentos,
Yo me quedé solamente con uno y te cuento por qué me quedé con uno también. En el 2002 a mi mamá, que era la que se encargaba de alquilar los departamentos, que teníamos la mayoría, más de la mitad, la asaltaron al edificio y la asesinaron. Lo cual los departamentos que a mí me quedaron los quise vender porque ya era demasiado el dolor que uno pasaba. ¿Ahí mismo fue el hecho? El hecho fue en el departamento 24, en el frente, una bandita de jóvenes que habían alquilado en enero, vieron que esta mujer, mi madre, se encargaba sola ella de alquilar todos los departamentos. En esa época fue el tema del corralito, que uno no podía depositar la plata en los bancos, entonces se imaginaron de que al principio de febrero iba a estar con plata de todos los alquileres de febrero, y vinieron el 9 de febrero, vinieron desde Buenos Aires y bueno, pasó esa tragedia. Por eso te digo, mi padre tuvo una ACV por el tema de la estafa. Mi madre termina siendo asesinada en un robo y ahora esto. Entonces, yo iba a vender todos los departamentos que me pertenecían, porque éramos 3 hermanos. Y al final, cuando fue pasando el tiempo, había cosas malas, pero también había cosas muy buenas que habían pasado en ese lugar. Por lo tanto, decidí quedarme con una unidad. Por eso seguía conservando esa unidad. Uno fue tapando lo feo y mantener las cosas positivas de lo que uno había vivido. Justo el edificio se desploma, como te decía, encima de mi departamento, que era el 19, cae justo en el medio del edificio, y abajo, en el 7, estaba este matrimonio, que bueno, falleció el hombre, ¿no es cierto? Alfio, ¿ustedes estaban por venir a Villa Gesell en estos días? Sí, sí. El tema fue de esta forma. Mi señora cumplió los años el 16 de este mes. Entonces, por distintos temas, no se le pudo festejar en el fin de semana que venía después del 16. Se lo hicimos recién el fin de semana este que pasó. Si se lo hubiésemos festejado el fin de semana anterior, nosotros nos hubiésemos venido antes para acá. Y nos hubiese encontrado en el edificio el lunes a la noche ahí adentro. Y hoy no la estaríamos contando. Es muy loco esto, ¿no? Estamos acá porque no pudimos festejar un cumpleaños antes, porque fue así, porque nos hubiésemos venido antes, porque ya teníamos un compromiso para este fin de semana y podíamos venirnos antes. Bueno, hubiésemos venido el fin de semana anterior y el lunes a la noche hubiésemos estado en el departamento. ¿Estabas al tanto de la obra que se estaba realizando al lado? Sí, estaba al tanto de la obra porque abril y mayo nosotros estuvimos acá en Gesell y estaban continuamente trabajando la gente, se escuchaba la gente los ruidos, los movimientos, pero bueno, uno no sabía qué era lo que estaban haciendo. Entonces hay mucha bronca, la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Te voy a contar lo otro que nos pasó con el tema del edificio nuestro. La escalera delantera del edificio, del Alfio, tenía una rajadura, lo cual la municipalidad nos estaba por clausurar el edificio por la rajadura que tenía esa columna, esa escalera delantera. Teníamos acceso por otra parte del edificio, pero no iban a clausurar el edificio por esa parte. Nosotros contratamos un arquitecto, el cual fue a hacer un informe de qué había que hacerle a esa escalera, porque la municipalidad nos estaban diciendo, había pasado lo de los balcones. Bueno, nuestro arquitecto nos dio una solución de que era ponerle columnas en una parte, porque no era una rajadura que se iba a venir abajo, pero bueno, la municipalidad con su grupo, porque al final tenés que aceptar los arquitectos de la municipalidad, no podés, tu arquitecto o tu ingeniero, no puede ser, decidieron demolerla, la escalera, y hacerla nueva. Entonces hubo que pagar un montón de dinero más, todo el sacrificio del consorcio para poder hacer esa obra.
hasta que, bueno, hicimos la escalera nueva. Después nos pidieron de que había que poner columnas en el alero grande que tiene el frente, porque decían que podía llegar a tener un derrumbe por el alero que era. No porque había rajadura, no, porque supuestamente podríamos tener ese problema. Bueno, se hicieron. Entonces vos decís, pará, nos volvieron locos a nosotros. Por una rajadura que tenía una escalera, nos hicieron invertir un montón de dinero en columnas y vigas, y como esta gente dicen que lo habían suspendido la obra. Si le suspendieron la obra es por algún motivo. Algo hubo para que le suspendan la obra. ¿Cómo no controlaron que esa obra esté suspendida? Porque de la misma forma que a nosotros nos pusieron una faja y no nos dejaban usar una escalera y nos amenazaban de que nos iban a clausurar el edificio, ¿cómo no hicieron lo mismo con los de al lado? ¿Cómo no estuvieron controlando? Entonces te da cierta bronca, impotencia, de decir, ¿cómo no, las leyes no son para todos iguales? Hay muchos temas que a uno le cuesta entender. Todavía todo es muy reciente, pero ¿alguien de la municipalidad habló con vos? No. No creo que ni sepan, sinceramente, hablando, quién soy. Pero la faja la pusieron. Ah, por supuesto, en su momento en el edificio la faja la pusieron, claro. Pero bueno, era el edificio. Son estas cosas que nos pasan en este país, que hay ciertos privilegios, parecería, ¿no? De ciertas partes, vos decís, coronita, es la que se les decía. ¿Conociste a Rosa Stefanik? Por supuesto la conocí. Rosita, yo la conocí cuando ella tenía 10 años. Yo me vine a los 17 años acá. Ella era con el hermano, porque ellos eran los dueños del Maracas, del hotel que estaba enfrente del Alfio. Construyen después el Dubrovnik y venden el Maracas. Y se quedan solamente con el Dubrovnik, que lo habían hecho una para hotel. Así que sí, a Rosa y al hermano, a José, lo conozco desde que eran ellos niños. Para mí a esa época, 10 años, eran niñitos, ¿no? Nos hablaron muy bien de ella. Excelente persona, excelente señora, hoy en día señora. Sí, desgraciadamente tenemos que hablar en pasado ya, ¿no? Pero sí, excelente mujer, excelente mujer. El tema de que el Alfio está perdido, ya está muerto, no. Mucha gente lo alquilaba en verano, porque sabemos, se acostumbra a alquilarlo para solventar los gastos durante todo el año después. Expensas, impuestos, que no son baratos en Villa Gesell. Ya no se puede. Yo el año pasado le invertí una cierta importante cantidad para remodelarlo, porque la mayoría de los que estamos en el Alfio, la mayoría de la gente como que quería terminar sus días acá. En mi caso era más especial todavía, por mi grupo de amistad que se hicieron, somos hermanos de vida ya más que una amistad. Y la idea era venirse uno a jubilarse a Villa Gesell y terminar viviendo los últimos años en esta ciudad tan querida que uno ama desde que andaba descalzo por todos lados de chiquito cuando era todo arena. Y bueno, se truncó, está truncado por incompetencia, por negligencia, porque no es que el Dubrovnik se iba a caer, no, estaba construido para estar eternamente. El Alfio no se iba a caer, porque estaba construido. De más, si ven los cimientos del Alfio, le han hecho unas columnas que son para soportar 20 pisos arriba, porque en esa época todavía se dudaba de cómo era lo que podía llegar a aguantar la arena, ¿no es cierto? Da mucha pena, muchísima pena. ¿Cómo pensás que sigue esto? Después del duelo, o mientras el duelo, porque uno no se puede, en estas cosas a veces hay que dejar un poco los sentimientos de lado y encarar la parte legal. Esperemos,
Ojalá que sea positivo, se demuestre quién fueron los culpables reales. No creo que sean los pobres que están hoy en día presos, que en realidad que caiga al que tienen que caer. Eso, quiero eso, en realidad quiero eso. Mataron a un hijo, para mí, mataron a un hijo, que le caiga todo el peso de la ley.